Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo un podcast en el cual voy a hablar de cambios en una cartera modelo moderada. El anterior podcast, por si queréis coger el hilo, es el número 74, donde ya hablaba de una cartera moderada y en este caso vamos a realizar algunos cambios. Bueno, empezamos un poco por poner en contexto y es, en el capítulo 74 hacíamos una diversificación de activos de la siguiente manera. Teníamos un 75% en renta fija y un 25% en renta variable. Y también teníamos algo de exposición a divisas. Antes teníamos el 90% en euro y un 10% en libras. Ahora vamos a tener un 100% de exposición a moneda euro. No vamos a tener nada de riesgo de divisa. Luego veremos también un poco el detalle en qué fondo teníamos anteriormente el 10% y por qué lo vamos ahora a quitar. Bueno, básicamente, ¿por qué realizamos este cambio? Pues por dos motivos. Uno, como todo está mucho más bajo, lo que vamos a hacer es subir la exposición, por un lado, a renta variable y por otro lado, incluso en la exposición a renta fija, también le vamos a meter más riesgo. Vamos a meter más riesgo porque en la anterior cartera, digamos que teníamos un 25% en fondos, vamos a llamar monetarios, es decir, con muy poquito riesgo. Ese 25% lo vamos a quitar y lo vamos a poner en fondos de renta fija puros, que ahora mismo dan un cupón interesante. Y lo que hacemos es, vamos a incrementar, por decirlo de alguna manera, el riesgo. Aunque todo es renta fija, pero no es lo mismo renta fija en un monetario, que evidentemente nos da muy poco, pero nos protege mucho y nos da mucha estabilidad a la cartera, que invertir en renta fija, como ahora veremos, en fondos que tienen bonos, pues que ya tienen cupones más altos. Es verdad que también tienen algo más de riesgo, pero en el momento actual es interesante, ya que podemos estar accediendo, como veremos ahora, a fondos con cupones del 5-6% y con vencimiento de 2 años, que es un poco el plazo que le deberíamos de dar a esta cartera. Es un buen momento para invertir, evidentemente, en renta variable también, pero también en renta fija. Siempre debemos de tener un horizonte de inversión de 24 meses y debemos de hacerlo pues de la misma manera que haríamos una inversión empresarial, es decir, no invertir hoy y mañana por la mañana ver qué hace la cotización de nuestra cartera, ni incluso la semana que viene. Evidentemente siempre tendremos que vigilarla, pero con un ámbito empresarial. Lo mismo que si hacemos un negocio del tipo que sea y invertimos, pues por poner un ejemplo, en una estación de esquí y somos socios, pues evidentemente, perdón, he bebido agua. Evidentemente, si el primer año tenemos una mala época porque el tiempo no ha acompañado, pues probablemente la estación de esquí ganará menos dinero y no por eso iremos a valorar, oye, ¿cuánto vale mi estación de esquí? Porque claro, la compré el año pasado y este año no hemos tenido, cuando sabemos que los próximos
5 o 10 años, pues casi todos los años serán buenos, vendrán nieves y evidentemente pues habrá flujo de visitantes, ¿vale? Bueno, como siempre os recuerdo y os agradezco muchísimo que le deis like en la aplicación, porque eso hace que, bueno, pues la misma aplicación ponga en las primeras posiciones a los podcasts que tienen más like. No os cuesta mucho y siempre es de agradecer. La verdad que desde que estoy recalcando que le deis al like, que lo digo en varias ocasiones en el mismo podcast, pues los likes han subido exponencialmente y estoy muy agradecido. Es algo que prácticamente no nos cuesta nada y bueno, pues siempre se agradece. Bueno, estaba comentando un poquito la estación de esquí. Pues lo mismo, en el sentido de que no debemos ni de cambiar la inversión empresarial e irnos a otro negocio porque un año pues no haya, que es un poco lo que puede pasar en ahora mismo, porque bueno, pues todo el mundo habla, viene una recesión, bueno, pues probablemente cuando todo el mundo, a todos los niveles y en cualquier ámbito, aunque no sea del ámbito empresarial, dice que va a venir una recesión, será lo menos probable que pase. Perdón, que tengo hoy la garganta. Será lo menos que pase. Por tanto, bueno, pues yo no digo que no venga, pero cuando ya está tan descortado, ya no digo en mercado, sino simplemente en la calle, en el día a día, pues quizás venga de menor magnitud. Y cuando nadie lo espere, pues será el día que será dentro de 2-3 años, o X o cuando sea, será cuando venga de verdad una gorda, porque nadie lo espera. Las cosas pasan generalmente cuando nadie lo espera. En la inversión empresarial también podemos, poner un símil de un concesionario de coches. Pues bueno, ponemos un concesionario de coches en un buen sitio de Madrid o Barcelona, y porque en determinados momentos, 3 meses o 6 meses, pues haya obra en la calle, probablemente tendremos menos flujo de visitantes, pero en los próximos 10 años, pues nuestro concesionario de coches se va a comportar como esperamos, punto. Y al final hay que verlo desde ese punto de vista. Siempre lo que hacemos es, hacemos una cartera de fondos y a la semana ya estamos mirando cuánto vale. Bueno, pues nos da igual, si he invertido 100.000 euros, no nos va a cambiar la vida porque valga 103.000 o 97.000. Deberíamos de seguir manteniéndola si todo va en consonancia. Bueno, dicho esto, vamos a empezar un poco por cómo la teníamos en el anterior podcast, como digo, en el 74, por si queréis hilar. Y lo que vamos a hacer es cambiar en la parte de renta fija, vamos a hacer ciertas modificaciones y vamos a suprimir 2 fondos. Uno, que era el JP Morgan, renta fija corto plazo, era prácticamente un monetario, y aquí lo teníamos en moneda libra, ¿vale? La moneda libra en ese momento estaba a 0,90 y ahora lo que estamos haciendo, quitando este fondo y poniéndolo en otro fondo de moneda euro. Ahora está en 0,87, con lo cual tenemos ahí un diferencial a nuestro favor de un 3%, que básicamente es lo que le hemos ganado al fondo, porque era un fondo monetario que prácticamente no se movía nada, que era lo que queríamos, que no se moviera, no se ha movido, salvo el efecto divisa, ¿vale? Que desde un año aquí, pues eso lo hemos ganado. También teníamos otro, y ahí teníamos el 10% de la cartera. Luego también teníamos otro fondo, el Nordea Lot Duración, que hemos hablado mucho de él en diferentes capítulos. Es un fondo muy interesante, que es de cédulas hipotecarias, tiene doble protección porque por un lado tiene el fondo y por otro lado tiene las cédulas hipotecarias que hay por detrás. Es prácticamente a prueba de bombas. Este fondo está cayendo un 1,5%, que para lo que está cayendo la renta fija es muy poco, y este también lo vamos a suprimir porque vamos a meter fondos de renta fija pero con una duración diferente y con bonos de mayor cupón, ¿vale? Como he dicho en anteriores capítulos, ahora mismo la rentabilidad que dan los bonos es la mayor de los últimos años. Simplemente comparando la rentabilidad de las diferentes clases de activos de renta fija, simplemente con que lo comparemos con la de principios de año, vemos rentabilidades 4 veces superiores, tanto en bonos de gobierno como en bonos de alta calidad crediticia, es decir, bonos de empresa. Es más, en muchos casos la rentabilidad de los bonos en estos momentos está
por encima del dividendo que dan las acciones. Con lo cual es un momento, pues como digo, bastante interesante. Bueno, y la cartera quedaría de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Quedaría, a ver dónde la tengo, vale, quedaría así. Bueno, como he dicho, 75% en renta fija. Siempre hablo de una cartera de 100.000 euros para hacerlo fácil y hacer una diversificación que, bueno, pues sí la podríamos hacer de 10.000 o de 1.000.000, pero bueno, al final sería lo mismo, los porcentajes serían lo mismo. Empezamos por toda la parte de renta fija, ¿de acuerdo? Y empezamos por el Amiral Bond Picking, que es un fondo de renta fija interesante porque no tiene un vencimiento muy largo y tiene unos cupones prácticamente del 6%, ¿de acuerdo? Y ahí le vamos a colocar el 14%. Otro fondo que ahora, en estos momentos, también es interesante, que es el M&G Optimal Lincoln. El M&G Optimal Lincoln lleva una caída muy importante en el año, pero muy importante, es decir, del 16-17%. Tiene una duración más larga, que de ahí la caída, tiene una duración de 5 o 6 años, pero tiene un cupón medio del 5%, que es un cupón ya interesante. Es decir, si desde estos, y también importante, el número de emisores que hay dentro son de 250, es decir, tiene 250 bonos. Por tanto, si este fondo lo dejáramos 5 años, pues nos daría un cupón medio del 4% desde estos precios. Probablemente nos dé un poco más, pero por ser muy precavido en las futuras valoraciones, pues le vamos a dar, que nos va a dar prácticamente con bastante seguridad, un 4% al año. Luego, pues tendrá volatilidad y evidentemente lo compramos, seguirá bajando un poco más, etc. Pero si nos quedamos simplemente con esta premisa, que es un poco lo que tenemos que mirar, tenemos aquí una rentabilidad interesante. Un fondo que introducimos en cartera, el PIMCO Global Income, ya he hablado en anteriores ocasiones de este fondo. En el momento actual tiene cupones del 5% con una duración de 2 años y medio, es decir, nos estamos asegurando con un porcentaje muy elevado de probabilidades que dentro de 2 años y medio, si no lo tocamos, nos van a dar un 5% anualizado, ¿vale? Con lo cual, pues también una opción interesante. Un 13% de la cartera también en el fondo de renta fija, Buy and Hold bonos, ¿vale? Ya hemos hablado también en anteriores ocasiones de este fondo. Si repasamos un poquito, ¿qué tiene el Buy and Hold bonos dentro? Pues en el momento actual tiene 58 bonos, con una duración de 2,16 en años y con un cupón medio del 9%. Tiene cupones, por ejemplo, si hablamos de empresas españolas, de Cajamar y de IAG. IAG es la antigua Iberia. Bueno, pues también es interesante. Aquí, pues lo mismo. Si somos capaces de dejar el fondo 2 años, tendremos un 9% anualizado. Probablemente tengamos un poquito más, pero porque los cupones ahora mismo no cotizan al 100, sino que cotizan por debajo. Pero simplemente con la duración y el cupón, pues prácticamente en vencimiento tendremos aproximadamente esto. Evidentemente pasa lo de siempre. Si nosotros compramos un fondo, como es este caso, que en lo que va de año que hay un 7%, pues probablemente a lo mejor la semana que viene esté cayendo un 1% más o un 2% más. Bueno, pues nunca vamos a ser capaces de comprar en Valle ni vender luego el último día del pico. Estamos comprando algo con una TIR interesante y con una duración baja. Al final lo que estamos haciendo también es una cartera con diferentes fondos de renta fija y con diferentes duraciones para que un poco, digamos, tener diferentes patas dentro de la mesa. Optimal Lincoln tiene una duración más alta, el resto de fondos tiene una duración más baja. Hacemos una cartera equilibrada en diferentes activos. En el Buy and Hold bonos, por si no lo he dicho, colocamos el 13% de la cartera. Y luego tenemos el Cartesio X, en el cual vamos a colocar el 11% de la cartera. El Cartesio X también es un fondo que, aunque le estamos catalogando de renta fija, es un renta fija mixto porque puede tener una exposición a renta variable hasta el 30%. De hecho, ahora mismo los gestores, que son gestores bastante prudentes
y si algo les caracteriza es la prudencia, pues ahora mismo tienen una exposición a acciones del 28%, es decir, una de las exposiciones más altas que han tenido en este fondo históricamente, ¿vale? Con lo cual están en máximos históricos de exposición. Tienen un 51,3% en bonos, y lo bueno que tiene este fondo también es que tiene un 20,6% en cash. ¿Qué significa tener un fondo con un 20,6% en cash? Pues que si siguen habiendo caídas importantes en renta fija, lo normal es que los gestores sean capaces de sacar ese cash del efectivo y comprar más bonos. Comprar más bonos ya no con TIR del 6%, sino con TIR a lo mejor del 8%. Con lo cual tenemos dentro de una cartera de renta fija diferentes fondos, por si el mercado sigue cayendo, pues este fondo será capaz de hacerlo incluso mejor, ¿vale? Seguimos con otro fondo de renta fija, el Morgan Stanley Global Fixed Income. Es un fondo de renta fija global que puede invertir en todo el mundo, también con diferentes vencimientos en función de lo que considere el gestor, y aquí vamos a colocar el 10% de la cartera. Todo esto nos hace colocar 75.000 euros de los 100.000 que estamos hablando en renta fija, ¿vale? Y ahora vamos a ir un poco a la parte de renta variable. En la anterior cartera teníamos el BNI Mellon Long Term Global Equity con 8.000 euros, y ese fondo ahora lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar porque es un fondo que es muy bueno, se ha comportado muy bien, pero por ejemplo lo vamos a quitar por él y lo vamos a modificar por el Seilen World Group. Es un fondo que ha caído mucho más, tiene empresas mucho más, vamos a llamarle resilientes y solventes, con poca deuda, y que en teoría este fondo, el Seilen, pues ahora mismo tiene mucho más potencial, de ahí que pues le coloquemos en cartera. Si vamos un poco para que veamos qué tenemos dentro del Seilen en el momento actual, pues en el Seilen en el momento actual tenemos empresas como Microsoft, Mastercard, Adobe, Alphabet, que es Google, Nike y IDEX Laboratorios, es decir, empresas pues que venden productos en todo el mundo y que en teoría pues son empresas que no van a quebrar, equipos directivos súper bien alineados con los accionistas y con bastante potencial. Y en este fondo vamos a colocar un 8% de la cartera, 8.000 euros. Tenemos otro fondo que ya teníamos anteriormente y lo vamos a dejar con el mismo peso, que es el Morgan Stanley Global Branch. En este vamos, los mismos 8.000 euros los seguimos dejando, ¿vale? ¿Qué tenemos dentro de Global Branch? Para ver un poco también, pues primera posición Microsoft, segunda posición Philip Morris, tercera posición Reckitt Benckiser, cuarta posición Visa, quinta posición Danaher. También tenemos SAP, es decir, la compañía de software europea, Abbott Laboratorios, es decir, bueno, pues como les gusta decir en muchas ocasiones a los gestores de Global Branch, es un fondo que las 24 horas del día en todo el mundo hay mucha gente que le está metiendo dinero. ¿Por qué? Porque si tenemos empresas como Microsoft, pues los europeos por la mañana abrimos el ordenador y utilizamos el Microsoft Office. Los estadounidenses por la tarde, los chinos por la noche, con lo cual en las 24 horas del día se está generando. Si tenemos dentro del fondo empresas de consumo como pueden ser Unilever, Gillette, etcétera, pues los europeos por la mañana nos afeitamos, los americanos por la tarde y los chinos por la noche, con lo cual 24 horas al día hay gente metiendo moneditas en el fondo. Cuando digo de meter moneditas en el fondo es un símil, lo que quiere decir es que a cualquier hora del día, en las 24 horas del día en todo el mundo hay mucha gente que está comprando Coca-Colas, Danones, productos de Nestlé, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues un poco en eso consiste este fondo, en que a lo largo del día y en todo el mundo muchas empresas están de forma permanente vendiendo sus productos, y al final, si la empresa vende sus productos, pues acaba llegando el dinero al fondo. Aquí dejamos la misma exposición del 8%.
Seguimos con un fondo, en este caso, también dejamos la misma exposición, que es el Sextant PME, con 9.000 euros, lo seguimos dejando. Vale, ¿qué tenemos en Sextant PME? Pues aquí lo que tenemos son pequeñas compañías de renta variable europea, que probablemente son de las que más han caído y a su vez de las que más potencial tienen, ¿vale? Sextant es una gestora francesa, lo suele hacer muy bien, digamos un poco sesgo más value, pero bueno, no vamos a nombrar las empresas porque probablemente casi ninguna las conocemos, son pequeñas compañías, casi todo de zona euro, y bueno, que pues esta gestora analiza muy bien las empresas y las conoce perfectamente. Y por último, este sí que es una inclusión nueva dentro de la cartera, que es el Bestinfond, ¿vale? En este caso colocamos 5.000 euros, que son 5% de la cartera. Pues lo mismo, en algunas ocasiones ya he hablado un poco de este fondo, interesante ahora mismo, porque, bueno, vamos a coger las mayores posiciones y en anteriores ocasiones también hemos hecho un símil que hacen ellos y es el siguiente, ¿vale? Sobre una base 100 de ventas de todas las empresas que hay en el fondo, en el 2021, es decir, vendían por 100, pues tienen estimación de vender en el 2025 140. Eso quiere decir que solo por expansión de ventas vamos a vender un 40% más. Si a eso le añadimos una expansión de múltiplos, porque ahora mismo entienden que las empresas están muy baratas, estiman un potencial a 4 años del 100%. Bueno, nosotros somos mucho más precavidos y estimamos un potencial, que con eso ya nos damos por satisfecho, del 50% en 5 años. Con lo cual, bueno, pues sería una rentabilidad que nos daríamos por satisfecha. Evidentemente no vamos a renunciar al resto, pero un poco para que veamos que debemos de comprar un fondo pues desde una perspectiva empresarial, es decir, que las empresas que haya dentro de 4 o 5 años pues vendan mucho más, hayan repartido dividendos, hayan hecho alguna recompra de acciones y toda esa mezcla se haga que sobre una base 100 pues esté en 140 en ventas y en 160, 170 en beneficios, ¿de acuerdo? Dentro de las empresas que nos encontramos, Beatrice Petroleum, GlaxoSmithKline, Samsung Electronics, Berkshire Hathaway, Shell, HelloFresh, Allthing, Harley Davidson y Meta, que es Facebook. Es un fondo bastante diversificado, para que nos hagamos una idea de qué tanto por ciento hay en las 10 mayores posiciones, un 32%. Está bastante diversificado. La primera posición es un 3,85, que es BP, y el número total de acciones diferentes en cartera son 56. Bueno, si lo vemos un poquito también, lo resiliente que es este fondo, pues tenemos en cíclico un 51%, materiales básicos 11%, consumo cíclico 28%, servicios financieros 9%, servicios de comunicación 10%, energía 8%, industria 12%, tecnología 8% y salud un 8,61%. Es decir, un fondo que está muy bien diversificado y puede ser bastante resiliente. Nunca va a ser un fondo que tenga una caída excesiva, claro, salvo que el mercado se derrumbe, pero no va a ser el clásico fondo que porque el gestor tenga mucho convencimiento en una posición y la lleve hasta el 9% y luego siempre se equivoque, pues tengamos sustos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el total de la cartera. Como he dicho al principio, componente 75% renta fija, una renta fija con un poquito más de componente de riesgo que la anterior, porque teníamos más monetario, y un 25% en renta variable. Y la renta variable con fondos, digamos, de compañías, vamos a llamarle solventes y muy resilientes a cualquier ciclo, porque en cualquier entorno de mercado van a ser compañías que van a seguir vendiendo sus productos, aunque venga un PIB Estados Unidos durante 2 trimestres, pues algo más flojo. Pues empresas como hemos visto antes, como Harley Davidson, van a seguir vendiendo motos, como Berkshire Hathaway, pues tiene todo tipo de sectores y empresas a su vez
dentro de la acción, porque realmente Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, no es una acción pura, prácticamente es un fondo, y así en todos los fondos, tanto de renta variable como de renta fija, que también están bastante diversificados. Bueno, pues como siempre, recordaros que le deis like, como siempre, en la aplicación, y sin más dilación, pues me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBook, un like en YouTube, un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.